Esto es Subterfuge Radio. Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante y bajo el palio digital de Subterfuge Radio. Nuestro invitado de hoy es una de las voces más respetadas del periodismo musical en español. Médico de formación, lleva más de 3 décadas escribiendo y hablando sobre música con una mezcla de rigor, pasión y sensibilidad. Colaborador habitual en medios como FM, Rock Deluxe, El Mundo, Enlace Funk, locutor en Radio 3, en Radio 5, su trabajo ha sido clave para divulgar la historia del soul, el jazz y otras músicas esenciales de los siglos XX y XXI. Ha colaborado en enciclopedias, escrito biografías y ensayos que se han convertido en referencia y además ha impulsado festivales como Galapayás o Vía Jazz. Una trayectoria que nos da una visión del oficio y del amor incondicional por una música que ha sabido contar y compartir como pocos. Lo que se me antoja, una conversación con un tipo sabio. Un placer, pues, recibir hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, en una nueva edición de Simpatía por la Industria Musical, a la palabra y el testimonio de don Luis Lapuente. Bienvenido, Luis. Hola, Carlos, ¿qué tal? Nada, a mí me gusta decir que soy un evangelizador del soul. Sí, totalmente. Sí, no, aparte, bueno, yo creo que lo has hecho, lo sigues haciendo y sí que es verdad que mira, vamos a empezar por ahí, además, ¿sí, no? O sea, me gusta eso de evangelizador del soul. Porque además es eso, ¿no? El Dr. Soul, además, eres médico. Sí, además es de lo que he vivido siempre. Exactamente, ¿no? Eso, llevas, a pesar de eso, y en paralelo, 3 décadas dedicadas al periodismo musical, ¿no? ¿Cómo y cuándo descubriste que también querías escribir sobre música? Pues en el colegio. ¿Sí? O sea, antes, sí. de la vocación médica. Antes sí, recuerdo que sacamos una revista, yo siempre andaba metido en esos fregados, me gustaba mucho escribir. Y unos años antes, te estoy hablando cuando tenía 15 años o 16, y unos años antes, pues un amigo me llevó un EP de los Beatles, donde recuerdo perfectamente Yesterday, Dizzy Miss Lizzy, bueno, un EP del álbum Help. Uh-huh. Y entonces yo me acababa de comprar por los Reyes, que te comprabas un single, el single de Something y Come Together de los Beatles. Nos lo intercambiamos y estuvimos escuchando. Yo no conocía más que eso de los Beatles, ¿no? Y de ahí me empezó a entrar el gusanillo. Yo vivía en el barrio de San Blas, que los que son de Madrid lo conocen muy bien, y cerca de mi casa, bueno, había que coger el tranvía entonces y luego el autobús. Había una tienda de discos que se llamaba MF, que luego fue una cadena, había sucursales si la conoces, en... ¿La primera fue la de San Blas? La primera creo que fue la calle José del Hierro, exactamente, vale. Que estaba más o menos en Ciudad Lineal, ¿no? Vale. Enfrente de un cine que se llamaba Cine Texas. Y luego había otra en Moncloa, otro en Cuatro Caminos, en Reina Victoria, tal. Había unas cuantas en Aluche. Pero bueno, esa fue la primera. Y ahí me compré discos de los Creedence, te dejaban escuchar los vinilos, ¿no? Cosa que luego se popularizó, pero allí te los ponían, ¿no? Y ahí empezó mi afición por la música. Y en el colegio recuerdo que hicimos una revista que hablaba de todo, y hicimos una sección de crítica de discos. Ajá. Y entonces esa me la cogí yo y con un amigo. Y recuerdo la primera crítica que escribí, que fue de un disco que luego ha sido uno de los peores valorados de los Kings, que era el Soap Opera, que acababa de salir. A mí me gustaba mucho y me sigue gustando mucho, a pesar de lo poco valorado que estaba. Y escribí sobre el Soap Opera, no recuerdo porque perdí aquello. Y entonces, bueno, pues ahí empezó el gusanillo. Me siguió luego gustando escribir. En la época de la movida había una cosa que se llamaba el colectivo Premamá, que era prensa marginal madrileña, donde estaban pues un montón de fanzines y tal. Y mi hermano y yo, con otros amigos, fundamos un fanzine que se llamaba Smurz. Smurz es un personaje de una obra de teatro de Boris Vian, Los Forjadores de Imperio, que es un personaje que sale en escena y todo el mundo le pega patadas, le escupe, le insulta y no habla en toda la obra, ¿no? Y entonces en esa revista pues escribía un mucho de música. Y ahí se quedó. Yo empecé a estudiar medicina, acabé medicina y un buen día ya trabajando ya como médico de familia, que es la especialidad que hice, porque mientras ahí hubo un paréntesis en el que no escribí nada, pues de repente un día surgió una revista que recordarás que se llamaba Boogie, sí, la revista Boogie, y ahí mi primo Maurilio de Miguel
mítico, que también escribe, pues somos primos hermanos. Vale. Su madre vive todavía, es hermana de mi padre que ya murió. Y entonces me dijo, hombre, vente, que te había presentado a los de Boogie, a ti que te gusta la música negra y tal, que ya... Yo entonces ya era sido visitante de La Metralleta, donde compraba todos los discos que salían negros en la portada, aunque no los conociera. Pensaba, estos seguro que son buenos. Recuerdo que tengo joyas de los Ohio Players, de un montón de grupos, ¿no? Que cuando los compré no sabía de lo que... Porque claro, entonces ahora todo está al alcance de todos, pero entonces ya. No. Vamos. Hablo del año 75, 74. Y bueno, pues fui con mi primo a Boogie, conocí a Pepo Fuentes, del que me hice muy amigo, me cayó muy bien, y ya ahí ya empecé a escribir en Boogie, y desde entonces no he parado. Y eso Boogie me parece que fue años 85, 86, 87. ¿Y recuerdas, por ejemplo, en Boogie cuál fue la primera reseña que hiciste? Sí, a nivel disco, concierto. Me acuerdo perfectamente, la primera reseña fue una crítica de un disco de Anita Baker, que fue el siguiente al Rapture, que se llamaba, no recuerdo el título, pero bueno, fue el tercer álbum de Anita Baker. Como me dijeron, ¿tú sabes de música negra? Pues venga, todo lo que haya de negros te lo encargamos. Y esa fue la primera reseña. Y la primera entrevista que hice, también me acuerdo, fue un rapero que se llama Tony Locke, un rapero de la época, que además ayer viendo una película, le vi que actuaba en esa película, le dije a mi mujer, digo, mira, ese rapero lo entrevisté, mi primera entrevista. Y eso fueron los primeros cosas que hice. Y bueno, ya tenías esas referencias musicales, que era la música negra que te apasionaba. ¿Y cuáles eran tus referentes periodísticos? ¿Tenías también gente que te gustaba cómo escribían? ¿Querías de alguna manera también, bueno, al final todos hemos tratado de emular nuevas referentes? ¿Cuáles eran tus referentes periodísticos, tanto en prensa escrita como en radio? Sí, bueno, en radio, mira, yo empecé escuchando, hablo de la prehistoria, cuando no existía ni la onda 2 de radios, de Radio España, en la frecuencia, aquella frecuencia modulada. Empecé escuchando una cosa que cualquiera que se lo diga te va a sorprender. Empecé escuchando Musicolandia, que era un programa que había en Radio Popular, me parece, que lo hacía el Mariscal Romero. Vale. Y ahí escuchaba pues lo que ponía el Lou Reed, el Transformers, lo escuché ahí por primera vez. Me quedaba con el transistor en la cama por la noche y me dormía a veces y se me acababan las pilas, ¿no? Ahí escuché el Papa Was a Rolling Stone de los Temptations cuando salió, etcétera, etcétera. Pero de ahí ya luego pasé a leer, yo creo que como casi todos nuestros referentes, casi todos los que escribimos en esto, empezamos leyendo Diego Manrique. Entonces, evidentemente, hay una cosa que me gustaba de él y es que le gustaba en toda la música, eso a mí me parecía eso. Claro. Luego me confesó él que le gustaba todo menos Jethro Tull, que a mí sí me gustan. y bueno, pues eso me gustaba, porque siempre fui muy curioso para... aunque lo que más me gusta es la música negra, el rhythm and blues y el soul, pero me gustan todos los tipos de música, ¿no? A veces me sorprendo escuchando ópera o cosas así, porque, bueno, siempre hay cosas que te atraen, ¿no? Y ese fue quizá mi primer referente. Y en radio luego empecé escuchando a Gonzalo García Pelayo en aquellos programas que tenían en Onda 2, Adrián Bogel también, a Alberto Azqueta, que ya falleció, me parece, en fin, Gonzalo Garrido, y luego ya tiempo después llegó Radio 3, pero vamos... ¿Y el soul cómo llegó a tu vida? Vamos un para atrás, como un chaval de San Blas acaba teniendo cerca la discoteca argentina y esas cosas, ¿no? El rock duro y tal, ¿eso cómo llegas al soul? Sí, además es curioso, pues fue casi una casualidad. Yo recuerdo que, claro, entonces de vez en cuando ponían películas musicales en Madrid, sobre todo las ponían en el Cine California, recuerdo que estaba ahí en Moncloa, y sigue estando. No sé si ahora es la Filmoteca aquí. No, la Filmoteca no, la Filmoteca es el Cine Berlanga. Sí, la Sala Berlanga de la Fundación Autor, sí. Bueno, pues ahí vi Let It Be de los Beatles, la película cuando la estrenaron, y ahí un día vi un documental que se llamaba Monterrey Pop, sobre el Festival de Monterrey. Y claro, yo era un enamorado de Jimi Hendrix, de los Creedence, de los Who, todos esos grupos eran los que me gustaban. Pero de repente ahí veo actuar un tío que se llamaba Otis Redding, al cual conocía de oídas, pero no lo había visto nunca, y me pareció que era distinto a los demás, que era algo, o sea, que lo que hacía Otis Redding ahí, incluso ahí es el famoso festival donde Hendrix quema su guitarra y tal, y cosa que me gustó mucho. Mi hermano era un gran fan de Hendrix, pero a mí me llamó mucho la atención Otis Redding. Y me gustó mucho porque me parecía distinto. Un señor que salía con traje y todo, ¿no? Cuando los demás eran hippies. Y el tipo de música que hacía me llegó no sabría decirte por qué. Y entonces me compré un disco de Otis Redding, no recuerdo cuál, y algunos de los discos que entonces salían, creo que los sacaba Hispavox, que eran unas recopilaciones
en vinilo de éxitos de Atlantic. No me acuerdo cómo se titulaban, pero venían cosas de Aretha Franklin, de Sam and Dave y tal. Y ahí empezó a gustarme, y luego ya, claro, escuché el Papa Was a Rolling Stone de los Temptations, empecé a meterme, y cuanto más me metía, descubría que eso es lo que más me gustaba, ¿no? Y claro, en España eran los discos que siempre estaban más baratos, porque nada más que los sacaban y nadie los compraba y acababan en los cajones de rebajas. Y entonces me hice con una discoteca de vinilos de música negra, pues a precio tirado, ¿no? Y bueno, pues luego con el tiempo he ido viendo que casi todo lo que compré pues era acertado, porque bueno, algún disco compré que luego a lo mejor resulta que no merecía mucho la pena, pero casi todo merecía mucho la pena sin yo saberlo. Y luego poco a poco fui entrando en un mundo del que además aquí no había grandes, salvo Patricia Godes, que sí que la leía yo entonces, no había grandes conocedores, ¿no? Y Vicente Cajiao también a veces escribía y tal, ¿no? Y así me empezó a gustar, y claro, luego ya es un gusanillo que es como todo. Te gusta todo, pero hay algo en lo que... Y luego además empiezas a escribir en revistas y todo el mundo te pide que escribas. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más te metes, más sabes sin darte cuenta, porque es algo fácil, ¿no? Y claro, y en ese momento es cuando claro, tienes que, digamos, incluir en tu vida también el rigor. Es decir, claro, pasas de la pasión de comprar discos porque te gustan las portadas a disfrutarlo, a decir, coño, ahora mi papel es, tengo que dar una opinión y tengo que asumir el rigor, ¿no? Claro. Ese equilibrio, ¿no?, entre la pasión y el rigor, ¿cómo lo llevaste las primeras veces? Pues no muy bien, porque yo soy más bien apasionado, como casi todos los que somos del Atleti, y entonces me costó, porque claro, yo me he dado cuenta que no podía utilizar adjetivos superlativos, y además tenía que situar. Quizá, recuerdo que Antonio de Miguel me encargó que le escribiera el primer libro que escribí sobre soul se llamó Historia Guía del Soul, Magia Negra, y fue un diccionario del soul, año 72 o así, no, perdón, año 92, que lo tuve que escribir pues con el material que teníamos entonces. No había internet, pues con mis discos, las revistas a las que estaba suscrito, los que me compraba cuando iba a Inglaterra o Estados Unidos, y pocas cosas más, ¿no? Y ahí descubrí, claro, que había que hacerlo, había que dar no bastaba decir qué buenos son los Temptations, había que situarlos donde estaban, que se diferenciaban de lo que se hacía en California, de lo que se hacía en el sur y tal. Y eso, Antonio Miguel, recuerdo que me dijo que quizá mi formación como médico, en científica, un poco me ayudó a casar todas las piezas del rompecabezas, ¿no? No sé si fue eso o que en realidad pues me resultaba fácil, porque una cosa que te gusta mucho... te es más fácil estudiarla y situarte y conocerla, y además te pica la curiosidad y vas sabiendo más. Y realmente fue una época de mucho aprendizaje. Todo el mundo decía, es que sabes mucho de esto. Digo, yo me he dado cuenta que no sabía nada. No sabía nada. Lo que pasa es que claro, que estaba constantemente investigando, leyendo, escuchando, y eso poco a poco te va situando y te va creando en la cabeza una especie de edificio de lo que de cómo surgió el soul, de cómo surgió el rhythm and blues, en fin, de sistematizar un poco eso e intentar ser capaz de transmitirlo a quienes te leen o a quienes luego te oyen por la radio, ¿no? Y eso, la radio, ¿cómo llegas a la radio? ¿Cuál es tu primera...? Pues llegué a la radio también un poco de una casualidad. Recuerdo que en donde yo pasaba consulta, en un pueblo de la Sierra de Madrid, bueno, vamos a decirlo en Galapagar, porque mucha gente lo sabe, ahí yo era médico de familia en los últimos 30 y tantos años, y uno de mis pacientes, por ahí tuve pacientes como Paco Ibáñez, muchísimos, y músicos y de todo, ¿no? Con los músicos particularmente nos llevábamos muy bien porque nos pasábamos hablando de música, ¿no? Pero uno de mis pacientes era un locutor de Radio Nacional de los informativos, de los que dan las noticias cada hora, ¿no? Y entonces yo había escrito un libro para la colección de los juglares de la editorial Hooker sobre Jerry Lee Lewis, que siempre fue un músico que me gustó mucho. Y en ese momento me propusieron escribir sobre alguien y yo dije, pues mira, Jerry Lee Lewis. Y entonces este paciente me dijo, oye, ¿por qué no te vienes un sábado a un magazine que hace Pedro Piqueras en Radio Nacional, que entonces él estaba en Radio 1, dice, y te hace una entrevista sobre el libro, ¿no? Y me apetecía. Y entonces yo pensé, bueno, en vez de una entrevista solo, voy a llevar unos cuantos discos de Jerry Lee Lewis y los ponemos porque ameniza un poco la entrevista. Y antes de llegar, se lo dije a Pedro Piqueras, que yo no le conocía de nada,
Y me dijo, pues buena idea y tal. Entonces él me fue haciendo la entrevista y mientras tanto poníamos algunos discos, unos trocitos, ¿no? Y al acabar la entrevista me dijo, oye, me ha gustado mucho cómo ha quedado, ¿por qué no te vienes todos los sábados y haces una sección musical? Ah, qué bueno. Y entonces me dijo, no te podemos pagar porque estamos a mitad de... Digo, no pasa nada, si yo esto me gustó tanto que estuve un año yendo todos los sábados a hacer una sección musical de 20 minutos así. Qué maravilla. Y luego Pedro Piqueras se fue, al cabo de un año, se fue a Antena 3 o a Telecinco, no recuerdo, y entonces aquello se acabó. Pero ya hice algún amigo allí y resulta que 3 o 4 años después, o 5, a Piqueras le nombraron director de Radio Nacional. Y entonces me llamó porque seguí teniendo contacto con él. Yo, entre tanto, había dirigido los festivales de jazz y siempre le invitaba. Hicimos una cierta amistad, ¿no? Y entonces me llamó, oye, lo que hacíamos entonces me apetecería que volvieras a hacerlo otra vez y tal. Dice, te voy a poner con el mejor periodista que hay en Radio Nacional. Y me presentó a Julio César Iglesias, a quien yo tampoco conocía. Hicimos una sección musical con en el programa de Julio, que primero me hice muy amigo de él, es un tipo encantador, yo creo que es el que más sabe de radio de la gente que conozco. Sí. Y a pesar de ser el Real Madrid. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Y escribía muy bien, bueno, ya todo el mundo sabe que fue el inventor de la Quinta del Buitre y aparte una persona excepcional, ¿no? Y entonces estuve con Julio en Radio 1 pues 3 o 4 años haciendo una sección musical. Remunerada ya. Sí, esa ya remunerada y además bien remunerada. Y hacíamos eso, 20 minutos y yo hacía lo que quería. Un día presentaba actores que cantan, en fin, cosas curiosas, ¿no? Hacíamos 3 secciones musicales a la semana. Una la hacía Miki, el de Miki y los Tonys, otra la hacía Paquito Claver y otra yo, lunes, miércoles y viernes. Y bueno, pues estuvimos ahí, lo pasamos muy bien, ¿no? Y al jubilarse Julio César Iglesias coincidió que llegaron a Radio 3 como directores Diego Manrique y Lara López y me llamaron para entrar en Radio 3 y desde entonces... ¿Y ahí es cuando haces Píntalo de Negro? Ahí empecé con Sonideros. Con Sonideros, vale. Un programa de fin de semana, los domingos, claro, vale. Que estuvimos 15... Floro también. Floro, Jesús Bombín, Kiko Helguera, Javier de Cambra y Rodolfo Poveda. Maravilloso. Y ahí estuvimos 15 años, luego los 4 últimos años... Ese programa se transmutó en los ultrasónicos, que solo estamos Kiko Helguera, Jesús Bombín y yo, 1 hora cada uno. Y o sea que ahí ya llevamos casi 20 años, ¿no? Sí. Y paralelamente inicié en Radio 5 una sección que llamamos Quesito, que son secciones de 5 minutos, que con lo que empecé fue con una sección que se me ocurrió, me parecía bonita, Canciones Prohibidas. Y estuve 4 años poniendo cada semana 2 canciones que se han prohibido a lo largo de la historia en todo el mundo. España daba mucho juego para eso, claro, porque había cantidad. Y eso ya... Al final se agotó porque ya se me agotaron las canciones prohibidas y entonces les propuse, oye, ¿por qué no hacemos cambiamos el quesito y hacemos una cosa que se llama que se me ocurrió el nombre Píntalo de Negro, me pareció el título de la canción, pero y es historias sobre el soul, y entonces ahí me parece llevamos 7 temporadas haciendo 2 quesitos a la semana sobre historias que se me ocurren del soul y poniendo, por eso digo que es un poco evangelizar sobre el soul, ¿no? No, aparte me gusta, vamos, los ultrasónicos que intento siempre escucharlo y ahora como tienes la opción de escucharlo después, creo que mantienes un equilibrio fantástico entre lo oculto, porque se ve que sabes tal eso, y lo accesible, ¿no? Al final creo que ese es el truco. ¿Crees que es algo premeditado o realmente te sale de manera natural? Pues al final hacer un programa accesible, ¿no? Sabiendo que eres un tipo que sabes mucho de lo que hablas, ¿no? Yo creo que como todo en todo se aprende, ¿no? Yo ahora escucho los primeros programas que hice en Sonideros y digo, madre mía, primero algunas veces ponía cosas rarísimas que digo, ¿y cómo alguien en su sano juicio se atrevía a escuchar esta versión rarísima de I Am The Walrus, que había hecho un grupo que solo hizo un LP y era encima de la cara B y tal, ¿no? Entonces ahí me ayudó muchas cosas. Primero escuchar a los que saben, a los que sabían, a Juan de Pablos, a Diego Manrique, a la gente que sabía y que hacía buenos programas. Y luego los consejos de mi mujer, que es muy musiquera, y me decía, no pongas tantas cosas raras, que en la radio hay que enganchar a la gente con algo, ¿no? Hay que irlos enganchando, ¿no? Entonces, si te gustan 3 canciones que de repente te parece a ti que son muy estupendas, pues de vez en cuando mete una versión de una que sea más conocida, aunque la versión sea rara, pero la gente ya va a conocer. Claro. Entonces fui intentando guardar ese equilibrio y luego sobre todo contextualizar las canciones. Me gusta hacer programas que tengan una idea general que sobrevuela a lo largo de todo el programa. Pues no sé, por ejemplo, no ya... Por ejemplo, canciones sobre el despertar de la noche y tal, sino
una noticia que ha aparecido en televisión o en la radio sobre las inundaciones, canciones sobre inundaciones. En fin, me gusta que todos los programas tengan un cierto hilo conductor, que creo que eso engancha al oyente, porque se ve que la siguiente también va a hablar de eso, pero desde otro punto de vista. Y luego me gusta poner, salvo cuando hago monográficos, que esos siempre son el mismo artista, pero me gusta que haya una variedad de estilos muy grandes y que de repente suene Juanito Valderrama, por ejemplo, o que suene, el otro día puse una cosa de ópera cortita de Bizet, cosas que uno no se imagina que en Radio 3 van a sonar, pero de repente después de eso pues suena King Crimson, por ejemplo, ¿no? Bueno. Y después de King Crimson, Donovan y tal, o Gainsbourg, y me gusta hacer cosas así. Hace poco hice uno sobre las flores del mal de Baudelaire, porque no recuerdo, creo que había se cumplía un aniversario o algo, siempre buscas alguna percha, ¿no? Sí. Y ahí, claro, ahí me cupieron desde los Cure hasta Gainsbourg y un montón de gente, ¿no? Y bueno, mientras tanto lees algo de Baudelaire, cuentas una anécdota que te ocurrió en el metro, y eso yo creo que a la radio se agradece, ¿no? El que va escuchando un programa, le gusta escuchar, sobre todo el que sintoniza Radio 3, te gusta escuchar música que te haga sentir que estás escuchando una radio especial, que es la música que nos gusta, pero además que estás digamos, tienes otras cosas, ¿no? Otras cosas que le dan vidilla. Total. Bueno, yo soy muy seguidor tuyo en general, pero en particular, ya sabes que a nivel de los libros que has escrito, no sé, es un secreto a voces, se lo dije el día que le tuve la oportunidad de tenerlo aquí y te lo comenté a ti después, que para mí el libro conversacional con Gonzalo García Pelayo debería ser un libro del colegio. O sea, me parece que es un recorrido primero por una aventura vital que ya todos sabemos lo que es, pero aparte de cómo está llevado, o sea, me parece alucinante, maravilloso, ¿no? Bueno, son varios los libros que has escrito, ¿no? Has escrito sobre Luis Costello, sobre Jerry Lee Lewis, como es Dylan, Teddy Bautista. ¿Qué te atrapa de una figura para decidirte a meterte en el farragoso mundo de escribir un libro? Sobre todo los de conversaciones, sí, ¿no? Las conversacionales, sí, claro, sí. Porque los de Soul es por el Soul, el de Jerry Lee Lewis porque era un icono de mi infancia, y el de Costello fue casi un encargo, pero me gusta mucho Costello, ¿no? Pero el de Gonzalo García Pelayo fue también... Recuerdo que entonces escribía en la revista FM, bueno, sigo escribiendo en Cuadernos FM, que es la continuación, y se cumplía en no sé qué aniversario del sello Gong, aquel sello mítico, ¿no? Donde apareció Hilario Camacho y tal, ¿no? Y entonces me encargó Juan Puchades, oye, ¿por qué no intentas entrevistar a Gonzalo y le hacemos un especial, ¿no? Yo no le conocía a Gonzalo García Pelayo, pero alguien me pasó su teléfono, Juan de Palos creo que me lo pasó, y bueno, la verdad es que me recibió. Entonces él vivía en Madrid, en la calle Fernando el Católico, si no recuerdo mal. Fui a su casa y... Yo estuve en esa casa llena de ordenadores. Y tapizada de CDs, todo, me lo estuvo enseñando, dabas la vuelta y todo eran CDs y tal. Y dice, mira, y aquí esta sección están todos los de Franz Zappa, que es mi favorito. Pero es que me recibió en pijama, con el pantalón del pijama y con una bata. Dice, espera un momento que estoy desplumando a un tío al póker en Chicago. Y entonces el tío se dedicaba a jugar al póker por internet. Bueno, voy a robarte un momento de esto tal. Yo estuve en esa casa y de repente estoy hablando con él, que había quedado con él y con un hijo suyo y tal. Me pongo a mirar tal y veo un ordenador abierto y veo como una carrera de perros y estaban apostando en una carrera de galgos que era, creo que en Irán. En Irán, sí. Sí. Él entonces me dijo una cosa que me acuerdo que me dijo, no, ahora la actitud del rock and roll ahora mismo es apostar. Totalmente. El juego. Bueno, pues ese fue mi primer contacto con él y le hice una entrevista, pues estuvimos toda la mañana en su casa y la verdad es que me cayó muy bien. Claro, yo iba ya predispuesto a que me cayera bien porque me gustaba lo que escribía. Recuerdo que le había leído mucho en una revista que igual recuerda que se llamaba AU, Apuntes Universitarios. No la leí en su momento, pero conseguí un número hace poco en el rastro y me encantó. Sí. Que se le hacía al Colegio Mayor Chaminade y luego pasó a Ozono, a la revista esa, que estaba Juan de Pablo, García Pelayo y tal. Y entonces me gustaba también lo apasionado que era, ¿no? Y la verdad es que nos caímos bien, hice un reportaje que le gustó mucho, pero bueno, mantuvimos una cierta relación y tal, y de vez en cuando nos veíamos en alguna cosa, ¿no? Y él pasó muchas vicisitudes en su vida personal y tal, pero aquello de la serie Gong, luego me confesó tiempo después que aquello le dio una inyección brutal para volver a meterse otra vez en el mundo de la cultura, de la música, del cine y tal. Porque hablamos de su película Manuela, que yo la vi siendo un chaval. Total, que un día había escrito yo el libro de la historia de la música disco y no sé por qué se me ocurrió llamar a Gonzalo, oye, ¿por qué no te vienes y presentas el libro en la FNAC?
Y me dijo, pues encantado. Yo pensaba que me iba a decir que no, porque no es el tipo de música que pensaba que le gustaba a él. Pero me escribió un WhatsApp que me ponía I will survive o algo así, no sé. Total, que estaba allí en la FNAC y estando hablando le dije, hay una serie que hacemos en FM que es de conversaciones. ¿Te gustaría un libro de conversaciones contigo? Me dijo inmediatamente que sí. Él entonces ya vivía por la zona del Corte Inglés de Goya, por ahí, no me acuerdo de la calle. Y bueno, pues estuve como 2 meses y medio yendo un día o 2 en semana, por las mañanas 3 o 4 horas, y algún día incluso me quedé por la tarde y comía con él y con su mujer de entonces, y grabamos sin guión previo. Empezamos, yo me iba con la grabadora y empezábamos a hablar. Y cuando ya había llevado, pues como ahora, ¿no? Cuando ya llevaba 10 o 15 días y un montón de horas grabadas, pues recopilé lo que todavía no le había preguntado, lo que todavía no habíamos hablado. Y ahí se me hizo un guión que fue los 2 últimos días. Los 2 últimos días ya eran preguntas muy concretas de lagunas que habían quedado un poco sin tocar. El trabajo para mí terrible fue después, que fue escucharme todas aquellas cintas, o sea, todas aquellas grabaciones, transcribirlas y ordenarlas, de manera que tuvieran un cierto hilo conductor, pues a lo largo de lo que quiero contar de su vida, ¿no? Y eso fue un trabajo muy que me llevó muchísimo tiempo, y sobre todo presentarlo de una manera, claro, yo no puedo contar cómo han sido las conversaciones una detrás de otra, porque entonces la gente diría, esto no me está diciendo nada. Yo quería contar su vida y lo que él había hecho, pero juntando todo aquello de lo que habíamos hablado. Pero bueno, creo que a él le gustó mucho, y le gustó el título, le gustó porque es una frase que él siempre me decía, que tenía nostalgia del futuro. Ay, qué bueno. Y nada, me alegré mucho que le gustara, la verdad. Y luego, a ver, a mí me encanta, mira, ves, yo leí el libro, igual me lo he leído yo creo que 3 veces, porque me lo compré, me encantó. Para preparar lo de Gonzalo me lo leí, me lo volví a leer y luego me lo he vuelto a leer, bueno, pues en un día lo pillé por casa, y que es muy asequible, y no sabía que tenía dentro tantas horas, tal, porque parece una conversación de casi 2 amigos, pero sí con una cosa que me parece que lo hace muy especial, ¿no? Que la sensación de que parece que te vas emocionando y como pensando, joder, la historia de este tío es que tiene que quedar plasmada en un sitio. Es brutal. Yo pensaba, ¿cómo nadie ha escrito la historia de este hombre? Que luego, claro, y después del libro tiene mucho más, porque ha hecho no sé cuántas películas desde entonces. Él me dijo también después, dice, ese fue el segundo hito de mi vida, el libro que hicimos, que me volvió a dar mucha ilusión. Y la verdad es que, bueno, me alegro de haber servido de algo en su vida, aunque solo sea circunstancial, ¿no? Para lanzarse, porque es un tipo. Luego conocí a su hijo, que también ha hecho una película ahora. Y Gonzalo me dijo, me ha dicho mi hijo, Iván, que este libro es como, no sé qué me dijo, una hipérbole, una cosa de esas que yo que sé, yo no me lo creí, claro, porque bueno, es un libro que está, pero lo esencial del libro es conocer al personaje, ¿no? Absolutamente, y aparte, bueno, por lo que te toca, nada, muchas gracias, porque es una manera de preservar ese patrimonio, porque bueno, pues cuántas historias se han quedado en el limbo de los tiempos porque alguien no tuvo esa generosidad de ponerse a afrontarla y a plasmarla en papel. Por cierto, voy a hacer un inciso también con un libro que te voy a recomendar, que no sé si tienes acceso, el que ha editado la AIE, de Pepe Nieto, escrito por Pepe Nieto, que es la historia de los músicos de sesión. Es que ya es el segundo programa que lo recomiendo, o sea, absolutamente pues, maravilloso. Ahora mismo nada más salir de aquí me lo voy a comprar, porque encima Pepe Nieto es otro tío que admiro mucho. Y si encima habla de algo que me encanta, que es los músicos de sesión, a los que nos gusta el cine, los secundarios te gustan mucho, ¿no? ¿Quién es el que ha producido eso? El ingeniero de sonido y los músicos de sesión en España, bueno, hay tuve la suerte de tenerlo hace una semana, ahí donde estás tú sentado, y un lujo. Y ese libro, maravilloso. Bueno, periodista musical, empiezas en la revista del colegio, luego das el salto al boogie, a la revista, tal, y de repente llegamos al siglo XXI, donde todo eso se derrumba para construir un mundo nuevo. ¿Te ves, cómo ves la figura del periodista? Ya no hablamos de prescripciones, sino a nivel de eso de por ejemplo, de las redes sociales. ¿Las utilizas para transmitir pues eso, con esa generosidad que creo que te caracteriza, de querer compartir lo que te gusta con el mundo, cuando hacías programas de radio, cuando haces programas de radio, escribes, a nivel cómo llevas las redes sociales en esta era digital que... Pues mira, al fin, sí las utilicé,
tanto Facebook como Twitter durante un tiempo. Hice algún amigo, porque claro, ahí tienes 5.000 amigos, no sé cuántos de los cuales conoces a 4, pero sí que hice algún amigo o recuperé alguno que tenía perdido, pero un buen día decidí cerrar las dos. Y llevo ya 3 años que no tengo redes sociales porque primero me hacían dedicarle un tiempo que creo que me di cuenta que era mucho más productivo hacer otras cosas, y luego porque el que quiere leer lo que uno escribe, pues va a buscarte, o sea, igual que hacíamos nosotros, ¿no? Yo recuerdo que Cifu siempre le decía, no recuerdo quién me contó esto, que le decía, oye Cifu, ¿por qué no hace los programas un poco más asequibles para que todo el mundo, a los chavales que están empezando el jazz, dice, no, yo los hago, yo explico lo que es el jazz, que se lo ocurren como me lo ocurre yo, ¿no? Dice, porque además es que el que se lo ocurra de verdad lo va entonces, bueno, no lo hice por eso, evidentemente, lo hice por cuestiones personales, pero decidí dejarlo, y yo creo, lo que sí que hago es que escribo en 1000 sitios, o sea, que el que quiera leer lo que hago o la radio, pues lo puede hacer, pero vamos, tampoco me considero tan importante como para eso. Hay mucha gente que escribe, en las redes hay mucha gente que escribe, y que hay unos blogs estupendos de los cuales puedes aprender, tanto en España como blogs extranjeros, ¿no? Hay gente como Richard Williams, por ejemplo, que yo siempre recomiendo, que es un periodista musical británico, que también me lo recomendó Santiago Segurola, que también escribe en el Guardian de deportes y escribe de música, y escribe en el Uncut, escribió en el New Musical Express, y es un tío que tiene un blog que se llama The Blue Moment, The Blue Moment, del momento azul, y es un blog al que estoy suscrito, que es una maravilla. Ted Gioia, que es un escritor norteamericano que sabe mucho de jazz y escribe de muchas cosas, tiene otro blog que se llama The Honest Broker, el broker honesto, que parece que son términos antitéticos, parece un oxímoron casi, pero es un blog también muy bueno, y yo de esos aprendo mucho. Pero vamos, de momento no me he planteado hacer un blog, porque si algún día de todas las revistas en las que escribo me echan y me dicen que no quieren hacer nada, a lo mejor me animo a hacer un blog, pero mientras tanto pues ya tengo suficiente con eso. Además, dejé de ser médico porque ya me jubilé, pero ahora pienso, ¿y cómo tenía tiempo antes de ir a la consulta? Si es que no tengo tiempo de nada. ¿Y tu relación con la industria musical cómo ha sido? Si la tuvieses que... ¿Ha cambiado desde que empezaste? ¿La has notado cerca? ¿Ha sido por libre? Bueno, el hecho de poder vivir y tener otra profesión, que en el fondo fue siempre mi profesión, digamos, principal, entre comillas, ¿no? Porque era de lo que vivía, me permitía tener una cierta mayor independencia, yo creo, o quiero pensar eso, que a lo mejor alguien que solo vivía de la música, claro. Y además, en ese sentido me consideraba privilegiado, porque el que solo vive de lo que escribe, y si escribe solo de música, pues a lo mejor te encuentras con servidumbres o con cosas que tienes que hacer que preferirías no hacer. Pero en general siempre he tenido buena relación, sobre todo con las compañías, digamos, no las majors, sino con las compañías, por ejemplo, como Subterfuge, como Siesta Records, como yo que sé, pues muchísimas, ¿no? Y ahora con los Bandcamp, la gente que está sobreviviendo, colgando su música en sus páginas de Bandcamp, que hay cosas magníficas, yo que sé, Ramón Godes, por ejemplo, le sigo mucho, y muchísima gente, y ahí descubro muchas cosas así. En los sellos independientes siempre tuve muy buena relación, pero también recuerdo que cuando escribía al principio estaba en promoción en Ariola, en BMG Ariola, cuando todavía estaban ahí por la calle Torrelaguna, por ahí, pues estaba Fernando Íñiguez, por ejemplo, que luego he seguido teniendo relación con él y ha pasado al bando de los periodistas, ¿no? Pero ahí conoces a gente, pues muy... En Warner hay gente que venía de Draw, y a Draw los conocí cuando tuve muy buena relación con Mario Pacheco en Nuevos Medios. Incluso yo creo que le hice una entrevista a Mario muy larga para FM, y yo creo que de ahí me vino un poco mi gusto porque gente como Mario Pacheco, como tú has dicho, Pepe Nieto, bueno, lo que tú haces aquí en Simpatía por la Industria Musical es impagable, porque estás recogiendo a toda una historia oral, como se hacía en los tiempos antiguos, ¿no? Que el que quiera saber lo que ha pasado en la música española en los últimos 50 años... Si escucha todos tus podcasts ya lo tiene, ¿no? Sí. Y además de primera mano. Y en ese sentido la relación con la industria, y luego además tuve otra relación que fue cuando dirigí los festivales de jazz, que ahí conocí otra parte de lo que es la industria musical, los promotores de artistas, los propios artistas, lo que es organizar un concierto, todo eso que, bueno, también... me abrió un poco otras ventanas, ¿no? a lo que era la música. Eso te iba a preguntar, ¿no? Fuiste también concejal de Cultura y fundaste 2 festivales de jazz, ¿no? que habíamos hecho. ¿Qué aprendiste desde la gestión que no veías en el periodismo? Muchas cosas, claro, porque para mí era un mundo nuevo.
recuerdo que me ofrecieron presentarme a las elecciones en una lista en la que al final yo pensaba que no iba a salir, pero yo le dije a que me lo ofreció que iba como alcalde, bueno, era la lista del PSOE de Galapagar, y me ofreció como independiente presentarme no sé qué número era, y yo le dije, pero yo para estar ahí de concejal de sanidad no me interesa nada. Digo, si quieres. Dice, no, había pensado en ti para cultura. Digo, bueno, eso ya es distinto. Digo, bueno, pero de todas formas me presenté pensando que no. Y al final hubo una coalición de varios grupos y se gobernó durante 4 años. Y entonces ahí me tocó de repente enfrentarme con algo que para mí fue mucho más difícil todavía que el mundo de organizar conciertos, fue enfrentarme al mundo de la administración, que no conocía para nada. Claro. Y claro, eso era un mundo aparte, que tuve que aprender cómo manejarme en ese mundo, ¿no? Pero enseguida, como tenía muchos contactos musicales, pues eso me valió mucho para organizar también de teatro. No solo en los 4 años que estuve de concejal, no solo hicimos el Festival de Jazz, hicimos pues con agrupaciones de teatro, con Sara Varas, por ejemplo, hicimos un convenio para que utilizara el Teatro de Galapagar a cambio de darnos actuaciones gratis, etcétera, etcétera, ¿no? Con Joaquín Kremel, también con su compañía. Y entonces un buen día pensé, ¿por qué no traemos aquí algo de jazz? Es una música que puede... hay un teatro muy bonito y luego además había un sitio, un velódromo muy grande donde había un espacio para 2 o 3 mil espectadores. Y me lancé un poco a la piscina. Es como lo que decían que dijo Miguel Ríos cuando hizo aquella gira tan mastodóntica que hizo, que decía, si lo hubiéramos pensado no lo habríamos hecho, ¿no? Yo si llego a pensar lo que significaba aquello, no lo habría hecho, porque es una locura meterte en un mundo en el cual tú te crees que es pagar al artista, no, hay 1000 cosas más, claro. Permisos, no sé qué, en fin, ahí es una locura. Pero bueno, al final salió bien y empezamos de una manera... Empezamos bien porque empezamos llevando a Mark Isham, que fue creo que el primer artista que tuvimos, y no recuerdo alguno más. Y luego sí recuerdo el primer festival como tal, al aire libre, que fue al siguiente verano de entrar yo de concejal. Estábamos mirando, el alcalde y yo, a ver cuánta gente venía. Y de repente empezamos a ver que venía gente y mucha gente del pueblo y mucha gente de fuera, ¿no? Pero ahí el primer concierto, me acuerdo perfectamente, fue Nacho Mastretta, que fue el primero, siempre se lo digo, que además Nacho ahora vive muy cerca de donde vivo yo, y luego Ray Barreto. Y de Ray Barreto me impresionó mucho las manos que tenía cuando le conocí y nos dimos la mano, casi me destroza, porque tiene unas manos que eran como 10 veces las mías, ¿no? Y en aquel primer festival también estuvo Víctor Coyote, estuvo Clarence Gatemouth Brown, el guitarrista tejano, y un montón de gente. Y ese primer festival tuvo cierto éxito, pero el segundo ya fue el que superó las expectativas, porque recuerdo que estaba el velódromo lleno con casi 3.000 personas para ver el plato fuerte del festival. Fue Maceo Parker junto con Branford Marsalis en la misma noche. Y ese día fue una apoteosis. Y al año siguiente estuvo George Clinton con Funkadelic, que aquello fue una locura. Marcus Miller, en fin, hubo un montón de cosas. Y luego en el Via Jazz trajimos a Bob Dylan, que el Via Jazz, cuando acabé el Galapa Jazz, pues fundé el Via Jazz en Villalba, en la localidad de al lado, y ahí estuvo Bob Dylan, Sí, fue un concierto mítico. Yo no pude ir, pero recuerdo perfectamente cuándo fue y de mucha gente que fue para allá. Sí. Acababa de sacar el Modern Times, me parece, y el concierto fue la primera vez que veía yo a Bob Dylan en directo. Qué bueno. ¿Y puede ser que también fuese Brian Wilson ahí también ese... Brian Wilson lo tuvimos el año anterior a Bob Dylan. Exactamente. Recuerdo que pensé, bueno, Brian Wilson se llenará esto porque el año anterior había estado en Benicàssim, en el FIB, y aquello fue la locura. Pero claro, el FIB yo creo que es como todos los festivales, la gente va al festival. Luego... Y Brian Wilson, bueno, pues estaba de moda. En Villalba fue mucha menos gente que al FIB, pero también fue mucha gente. Y bueno, fue un concierto que además me permitió, dijo Brian Wilson, su manager, que 10 personas podían entrar a saludarle antes del concierto. Entonces eran 9 y yo, porque yo iba a entrar. Entonces recuerdo que estaba por allí Vicente Fabuel y le dije, vente, que si quieres conocer a Brian Wilson, porque sé que Vicente era un apasionado. Y tengo una foto con Brian Wilson, con el Pet Sounds, que me lo firmó, que la tengo aquí como oro en paño, ¿no? Qué bueno. Y era un tipo, la verdad es que de cerca se le veía muy tímido, muy así, muy tranquilo, pero el concierto fue una maravilla. Qué bueno. Bueno, has dado también conferencias en universidades, jurado de premios y tal. ¿Crees que la música negra, la música afroamericana que te interesa tanto, está bien representada en los circuitos académicos?
te refieres sobre todo a universidades, etcétera. Sí. ¿Crees que se le pone el foco...? Fuera de España, sí, seguro, porque, por ejemplo, en Nueva York, en Estados Unidos, hay la cátedra de Miles Davis, que solo se dedican a eso, ¿no? Fuera de España, sí, en Inglaterra. En España yo creo que todavía no, ni siquiera la música popular en general, ¿no? Salvo que haya algo que yo no sepa. Es verdad que se hacen pues mesas redondas, que se hacen cursos de estos de verano, etcétera, etcétera, pero que yo sepa, no sé que haya una cátedra o una asignatura en concreto que sea historia de la música del siglo XX, historia de la música negra, historia del blues, todo eso, y que yo sepa no existe. Que es una ironía, ¿no? Porque al final, joder, todos los chavales desde hace ya 2 o 3 generaciones se alimentan sobre todo del hip hop al principio de sus vidas, ¿no? Y es el origen de su origen viene de mamá de todo eso. Claro, ¿no? de todo eso. Pero sí, es una ironía que en España no se ha dado. Lo veo difícil, pero bueno, desde luego sería una de mis ilusiones hacer eso y poder hacer, no una cátedra, sino pues dedicarme a hablar, a explicar, a enseñar a gente que le interesara, pues de manera sistemática, igual que se enseña la historia de la Segunda Guerra Mundial, que se enseñe cuál es la historia de esta música, ¿no? Y por qué surgió desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista musical también, etcétera. El otro día hablaba con Manuel Alejandro y que decía, tampoco hay de copla. En España la copla se echó, se le dio una patada porque se asociaba al franquismo. Y sin embargo, claro, la gente olvida que Juanito Valderrama venía de una tradición anarquista, o que en la copla, todos los cantantes de copla anteriores a Franco, pues también hubo exiliados, ¿no? Miguel de Molina, etcétera, ¿no? Sin embargo, se asoció y entonces, y él decía con razón, me decía, la copla sería nuestro blues, en cierto modo, ¿no? Pero tampoco, o sea, si no hay una cátedra, no hay una historia de la copla, pues cómo va a haber del blues, ¿no? Qué bueno. Bueno, ¿qué música te emociona hoy? ¿Sigues buscando novedades o vuelves a los clásicos? Sí. No, sigo buscando. Sí. De hecho, a veces mi mujer dice, es que ya no sé hacer la música que se hacía antes. Pero le digo, escucha este domingo que voy a poner a no sé quién. Y dice, pues es verdad, dice, lo que pasa es que no se oyen esas músicas. Pero yo sí, claro, sigo buscando. Es verdad que hubo, yo creo, a lo mejor me equivoco, que hubo una explosión en el mundo del pop o de la música del pop y del rock en los años 60 y 70. Luego en los 80 fue distinto, también hubo algo, pero fue distinto, fue la nueva ola y tal, que en el fondo era un remake, una vuelta hacia cosas que ya conocíamos, ¿no? Pero los 60 y los 70 tuvieron muchas cosas que eran nuevas, ¿no? Y que además estaban entroncadas en cambios sociales, políticos, culturales. A partir de entonces ya fue distinto. Y luego ya se ha vuelto atrás, escuchabas cosas que dices, esto ya lo he escuchado yo, ¿no? Pero siempre había alguien que te llamaba la atención por lo que sea. Y yo soy muy de eso, de fijarme en alguien que me gusta mucho y le sigo. No sé, te diría, Andrew Bird es un cantante que silba mucho y a mí me encanta. Entonces, la primera vez que escuché a Andrew Bird, me gustó tanto que ya sigo todos los discos de Andrew Bird. Y sé que probablemente nunca va a llegar a ser un primera figura, pero para mí es uno de los que me interesan mucho de los que hay ahora. Recuerdo, bueno, ahora estoy descubriendo grupos de gospel que salieron en el sello Fat Possum y que han hecho una subdivisión de gospel que se llama Bible and Tire, y en esa subdivisión hay grupos que son el soul, te parece estar escuchando a la gente de Stax, pero cantando letras relacionadas con la iglesia, pero oyes la música sin fijarte la letra. Bueno, la letra también en la época del soul hablaba de alabanzas a Dios, ¿no? Y hay grupos buenísimos que están surgiendo constantemente. Hay que buscarlos. Totalmente. Pero antes yo creo que lo teníamos más difícil, porque es que ahora está Internet, es una herramienta. Totalmente. Y YouTube, en YouTube es que, ya decía Neil Young, YouTube es la biblioteca del siglo XXI, ¿no? Totalmente. ¿Y te interesó en algún momento, por ejemplo, esa línea, el soul blanco? Sí, hay cosas que me gustan. Siempre me gustaron Dusty Springfield, por ejemplo. Me gustaban bastantes cosas de Robert Palmer. Bueno, Bill Wright, esas cosas cuando salieron que se les decían que eran soul blanco, esas cosas. Bueno, ha habido cosas que son más comerciales, sí, que ¿no? ha sido una etiqueta que ha sido etiquetas y tal, ¿no? Sí. Pero Rick Astley, por ejemplo, decían, pero yo creo que eso es más prefabricado, pero los Righteous Brothers o los Four Seasons, por ejemplo, que se puede decir que muchas de las cosas que hacían eran de soul. Y bueno, el soul muchos cantantes y muchos músicos de la época dorada del soul eran blancos. Dan Penn fue el escritor de muchas canciones de Aretha Franklin, de Solomon Burke, etcétera. Bueno. Solomon Burke es una cosa aparte del que podría estar hablando horas y horas, porque le llegué a conocer y era un tío, excepcional. Un personaje, ¿no? Un personaje, actuó en el Via Jazz
y recuerdo que ya pesaba 200 y pico kilos y llegó en un Mercedes. No, primero nos dijeron que había que tener un toro mecánico para subirle al escenario porque él no podía casi ni andar y menos subir escaleras, ¿no? Teníamos el toro mecánico y le subimos. Y recuerdo que llegó en un Mercedes hasta pie de escenario y con cristales tintados se bajó la ventanilla y estaba él dentro con una bandeja de 2 o 3 kilos de pasteles, prácticamente se los había comido todos y me dijo con una sonrisa oreja a oreja, ¿quieres uno? Que están muy ricos. y luego, en lo poco que pude hablar con él, un tipo excepcional. Luego le entrevisté otra vez por teléfono y ya hablamos más. Y un tipo, pero vamos, tiene anécdotas para aburrir. Un tío que ha trabajado, bueno, trabajó, ya murió de una embolia en el aeropuerto de Ámsterdam. No, normal con esas bandejas, ¿no? Sí. Bueno, con tantos proyectos realizados, ¿y qué te queda por hacer o qué sueño te gustaría cumplir? Yo, desde luego, esa conferencia guiada, esa visita guiada a la historia sería maravilloso, pero bueno, ¿qué te gustaría cumplir? Pues no lo sé, la verdad. Me gustó conocer a James Brown. Uh-huh. Es una empresa imposible, pero cuando traje a Bob Dylan a actuar a Villalba no pude conocerle porque él no salía de... Y me gustaría conocer qué hay detrás de la máscara. O sea, me gustaría estar jugando al póker con Bob Dylan, tomando un poquito de bourbon y charlando así, ¿no? A lo mejor no le entendería nada porque hablaría en ese mascullar medio de Minnesota y tal, pero bueno, quizá es el personaje que más me atrae. Cómo es, o sea, qué hay detrás de él en su vida cotidiana, aparte que yo, escuchando a Bob Dylan con... Mi mujer y yo somos muy fans de él. Escuchándole con cuidado ves que hay detrás toda la historia de la música negra, del blues, del folk y tal. O sea, es un personaje que, aparte de todos los que tenga a su alrededor, que le ayuden y tal, pero el tío ha sido un Vivaldi toda la vida y de esta música yo creo que sabe más que nadie. Quizás si me dices un sueño, pues a lo mejor ese, ¿no? Una cosa, pero nada, tan sencillo como jugar un rato al póker con él y tal. Bueno, ¿cómo ha influido tu experiencia como médico en tu forma de ver la música y de escribir sobre ella? Pues... Quizás has visto la crítica, han sido diagnósticos. Sí, puede ser. No, yo creo que sí que me ha dado... Porque, claro, al ser médico tienes que tener en la cabeza las cosas muy sistematizadas, ¿no? Porque tienes que ver a una persona que entra a tu consulta y tienes que primero tener empatía con esa persona. Eso es lo más importante, lo fundamental de un médico, que es lo primero, porque si no te ganas a la persona y te acercas a él, te vas a perder muchas cosas que te pueden servir además para ayudarle. Y luego tienes que tener muy claro que estás viendo a una persona que te está contando una cosa, pero tienes que saber por qué viene esa cosa. Por eso me gustaba a mí la medicina de familia, porque es una especialidad que te obliga a estar durante muchos años conociendo a las personas. Y sabes que el que llega a tu consulta y te dice que le duele la cabeza, no es lo mismo si es alguien que nunca te ha contado algo de eso y que sabes que es un tío fuerte, tal, que es alguien que siempre te va contando algún dolorcillo, ¿no? Entonces tienes que tener una idea muy general, pero también muy particular de las cosas. Y supongo que eso la música me ayudó también. Aparte que me ha dado mucho juego, porque muchas veces a los pacientes les decía, si le gusta a usted la música, aparte de la pastilla esa, escúchese esta canción un par de veces al día. No sé, a algunos se lo decía así, no te creas. O sea, le recetabas música, claro. Sí. Y además, la música tampoco era nada que me hubiera inventado yo, porque la musicoterapia es algo que está muy estudiado y muy descrito, ¿no? Lo que pasa es que siempre uno piensa en Mozart y en otros tipos de música, pero es que hay una música para cada persona. Recuerdo que en una época que yo veía pacientes neurológicos con Parkinson, eran pacientes que tenían muchas dificultades para moverse, pero les ponías a lo mejor personas mayores un paso doble y te ponías a intentar bailar. Recuerdo una señora que al ritmo del paso doble, esa señora que no se movía nada, se ponía a bailar el paso doble, porque la música en su cerebro estimulaba ciertos recuerdos que estaban metidos ahí en el hipocampo o en algún lugar de su conciencia, que hacía que eso se despertara, ¿no? La película Despertares que está basada en un libro de Oliver Sacks, el neurólogo, pues también se ve muy bien eso, ¿no? Como la música tiene esa capacidad, pero no es... Cada uno tiene su música. Lo que despierta a uno al otro, a lo mejor a mí me ponen un paso doble si algún día tengo alguna enfermedad, un Alzheimer o lo que sea, y no me diría nada, pero me tendría que poner a Jimi Hendrix a lo mejor, y entonces a lo mejor sí que haría algo. Y yo creo que en eso sí que es importante conocer a cada persona y conocer qué tipo de música hay para cada uno. Ya digo que no es nada que me haya inventado yo, está muy escrito. Qué maravilla.
Bueno, Luis, ha sido un auténtico placer espaguearte 3 días aquí, pero bueno, el tiempo es el tiempo. Siempre termino con una frase, con una pregunta recurrente que a la vez se contesta durante toda la entrevista, es de, bueno, que ¿quiénes han sido tus referentes en la industria de la música a nivel medios? ¿Quién? Bueno, pues si ahora te dan la oportunidad de decir, pues mira, gracias a creo que me tiré para adelante lo que he hecho, ¿no? Pues yo creo que he dicho ya todos los nombres, más o menos. Pedro Piqueras fue el que me dio la primera oportunidad de salir. Curioso, ¿eh? Sí. Sí, fíjate, a priori no le identificas, no, siempre salía muy serio en los telediarios. Yo me reía de él cuando decía... Pero bueno, un tipo muy... Y luego Julio César Iglesias. Y luego, pues, Juan de Pablos, cuando le conocí, estuvimos, recuerdo, comiendo en un restaurante italiano y nos guardamos muy buena amistad. En Radio 3, por ejemplo, yo me llevo bien con todos, con todo el mundo. Sé que hay gente que se lleva mejor con unos y con otros. Yo tengo buena relación con todos. No podría decir que alguien me cae mejor y alguien me cae peor. Yo creo que todos me han ayudado algo y de todos he aprendido algo. Y luego la gente que escribe, desde la gente que escribe en fanzines hasta la gente que escribe en revistas importantes, siempre aprendes algo de alguien, ¿no? O sea que... Referentes, me gusta decir Richard Williams, el escritor el periodista británico, y porque además cuando uno lee el Mojo, el Uncut y tal, no se suele fijar en las firmas, pero Richard Williams, cuando alguien vea a Richard Williams, recomiendo que lo leas, ¿no? Y luego hay gente que ha escrito libros que para mí han sido, pues, de cabecera, ¿no? Por ejemplo, Bob Stanley, el de la historia de la música moderna, que es músico también, ¿eh? Sí, maravilloso. Y alguno más, pero no me gustaría decir muchos más nombres porque yo creo que de todos, de cualquiera que tú me puedas decir, he aprendido algo. Alfonso Santisteban, que tengo aquí detrás la foto, pues bueno, fue un referente también, no solo como músico, sino como persona, porque todo el mundo te hace entender algo de ¿por qué te gusta esta música? Y de repente ves a un músico que te lo explica. Te lo explicas y tú te das cuenta en ese momento, ¿no? Qué maravilla. Pues nada, lo he dicho, muchísimas gracias, Luis. Ha sido un auténtico placer y... Ha pasado ya el tiempo, fíjate. Y un honor poder contar con tu testimonio también en esta especie de enciclopedia de audio que estamos haciendo con Simpatía por la Industria Musical. El honor y todo ha sido para mí. Muchas gracias. Pues nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio, con Fran Leo a los mandos técnicos, y nos vamos con Olivia de Marvan. Adiós. Olivia, tan cerca, tan dentro de mi corazón, que a veces te siento calmar. Mi ego herido que busca ser inmortal, y solo sé hablar de templos de mármol y 100.000 lamentos que no puedo explicar. Mármol, pureza y eternidad. Templo, homenaje y recuerdo.